todas y a todos. Un placer estar acá con ustedes para compartir la presentación del libro de Martha Harnecke, una estilista de Isabel Rauber, que extrae cosas muy interesantes, ¿no? Como el hecho de que las experiencias que tuvo en su vida como estudiante en Cuba, ¿no? Todo lo que aprendió en el transcurrir de su vida, pero principalmente me llamó mucho la atención el hecho de que a ella le gustaba mucho compartir lo que sabe, ¿no? Ella dice, no me parece que sea solo, yo por lo menos lo entiendo, que sea solo al acumular conocimientos, sino también transmitirlo. Y eso creo que es lo más rescatable de este libro. Y bueno, como editorial del Estado, nosotros nos sentimos muy agradecidos y satisfechos de poder contar en nuestro stand con ese libro a la venta, en la alianza que hemos hecho con Pimbes para poder caminar juntos y seguir produciendo conocimiento. Creo que es muy importante generar estas alianzas para que realmente democraticemos el acceso al conocimiento, realmente despatriarcalicemos y descolonicemos el conocimiento. En ese sentido, gracias a ustedes más bien por aceptar mi participación en esta presentación. Muchas gracias por haber confiado en la editorial CRIS. Y bueno, nada más, ¿no? Que sigamos haciendo camino juntos para seguir produciendo y fortaleciendo la revolución. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la editorial del Estado, a Estelita Machicado y su papel que ha sido fundamental en la producción de libros para los y las libres de este tiempo. Creo que hacía falta que estuviese una mujer al frente, una mujer dinámica, joven como tú, Estelita, para que pudiéramos echar a andar proyectos que están adormecidos, pero que incluso ayer hablábamos de otros proyectos más que nacen con este recorrer de la vida, de la feria del libro, de las cosas cotidianas que te van demandando más y más experiencia. Y creo que aquí hay representantes también de libros y de libreros y librerías que cada vez más comprometidos con la defensa del libro escrito, del libro en papel también. Bueno, quería pasarle la palabra a nuestro compañero y agradecer en primer lugar que nos hayamos podido dar cita por segunda vez en este homenaje a dos mujeres fantásticas. Ahí la vemos a la Isabel Rauber y como esos cross que hay, ¿no? La Isabel para Martha Harnecke. Ambas dos amigas de la vida las puso en Cuba, provenientes de dos dictaduras terribles en Chile y en Argentina, y se encontraron para seguir un camino juntas. Y bueno, lamentablemente Martha se nos fue antes de incluso analizar lo que pudo haber pasado en su propio país, en Chile, con el estallido social, lo que pasó, el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en 2019, incluso la pandemia, con sus palabras, hubiese sido explicado también o entendido nosotros, sus seguidoras y seguidores, de otra manera. En el caso de Isabel, una tremenda mujer, hoy está convaleciente, le deseamos, este mensaje le va a llegar, le deseamos a Isabel con toda la fuerza de nuestro corazón que se recupere pronto, el ánimo para seguir luchando, porque falta mucho por hacer, lo decíamos con Pepe ahora, falta mucho por hacer. Yo quiero leer antes de pasarte, Jorge, la palabra, y agradecer a Pepe Pimentel y a Jorge Viaña otra vez, a la editorial Pimbes, de la mano de Javier Larraín. Embajador, qué gusto, embajador Mijail, de verdad un gusto muy grande, muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir. No, muy bien, muchas gracias. Y de la Embajada de Cuba, la compañera Ana, muchas gracias por estar acá. Bueno, decirles que la ISA, le hice una entrevista en el año 2019 para la presentación del libro que hicimos en el Centro Cultural de Calamarca, y esta mujer, para quienes no la conocen, es una doctora en filosofía de la Universidad de La Habana, una pensadora latinoamericana dedicada a estudiar los procesos de construcción del poder popular desde abajo en Indo-Afro-Latinoamérica. Isabel Rauber además se desempeña como profesora universitaria y pedagoga política. Además
durante toda la pandemia estuvimos disfrutando también de su conocimiento, la brillantez de su pensamiento y de su análisis. En esta entrevista que le hice, le pregunto cuál es el origen del libro biográfico testimonial acerca de la vida y pensamiento de Martha Harneke. Y ella me dice, lo quiero leer porque quiero de alguna manera interpretar en mi voz las palabras de Isabel y con esto también darle más ánimo para que se recupere. Es interesante, me dice ella, cuando recuerdo cómo comenzó en mí a gestarse la idea de este libro y de que fuera Martha. Yo había hecho hace años estudios de historia de vida de mujeres en mis trabajos de género y después me fui no alejando, sino que dejando ese tema tan específico y tan apasionante, porque estuve acompañando y sistematizando experiencias de movimientos sociales del continente. Uno de los elementos centrales de su estudio, de su investigación, es el sujeto y la sujeta, el movimiento popular, el poder popular, ¿no? Y cómo últimamente su análisis va en crítico también en cuanto al acompañamiento de los gobiernos progresistas con estos movimientos sociales y populares y la creación de un sujeto histórico, de un sujeto colectivo. Entonces dice, entonces ya había decidido que era tiempo de pegar la vuelta y recuperar las historias de vida de mujeres, porque lo que veo es que atravesamos la participación de mujeres, que avanzamos, y la participación de las mujeres queda relegada. Y bueno, en eso una vez más agradecer a Estelita y por tu intermedio al gobierno que hayan hecho esta feria con un concepto despatriarcalizador. Creo que hace falta este elemento. Entonces, por eso también quiero escuchar las palabras de Isabel. Y dice, por lo tanto dije, voy a reabrir mi colección de grandes mujeres de nuestra América, y enseguida en el terreno intelectual, obviamente, pensé en Martha Harneke. Y tengo un listado de muchas candidatas, pero empecé con ella, porque en un viaje a La Habana coincidió que ya tenía esta idea y se la pensaba plantear, y ella, mira ahí la coincidencia, sabiéndose tan enferma, viendo la amenaza concreta de la posibilidad de que se le acortara el tiempo de vida, había pensado en que trabajara con ella su biografía de testimonio. No tanto biografía, sino una historia de vida. Según ella, yo era la persona más preparada para hacer ese trabajo, porque compartimos el punto de vista de la metodología y la concepción de esa labor. Ella lo quiso así. Martha me comentó que varias editoriales le habían pedido su biografía, pero que no quería aceptarla porque no estaba interesada en que escriban sobre ella, sino en ella contar, y para hacerlo necesitaba, en ella contar la historia, y para hacerlo necesitaba conversar con alguien, y ese alguien era yo. También yo quería ese testimonio para el realce de la participación de las mujeres en el quehacer histórico y del presente de América Latina, así que de esa convergencia y conversación surgió el libro. Y yo quiero decirle con mucho orgullo, mucha modestia, que Isabel me ha elegido a mí para hacer su biografía. Y quizá está en un momento difícil ahorita, pero estoy segura que vamos a poder avanzar muchísimo más, no solamente en la biografía, sino en la producción de otros materiales editoriales que falta todavía por hacer. Así que bueno, con estas palabras comienzo el debate sobre el libro. Creo que el único que va a hablar sobre el libro va a ser Jorge Viaña. Los demás creo que nos vamos a dedicar a las mujeres, estas creadoras y brillantes intelectuales. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un agradecimiento especial a Cris, un saludo a José Pimentel, al querido Javier también, a todos los compañeros, compañeras. Bueno, realmente es un gusto volver a juntarnos. Ya habíamos hecho en plena pandemia la primera presentación, que fue muy linda. Hubieron muchos comentarios, ¿no? Bueno, como nos sacan rapidito 5 minutos antes de la hora, no quiero extenderme demasiado, voy a tratar de hacer énfasis tal vez en lo que creo que es más importante de los esfuerzos de Isabel, que además resultado de esa presentación yo me acerqué personalmente mucho más a ella. Bueno, y mandarle un gran saludo, ¿no? Está, bueno, convaleciendo en el hospital, con mucha fuerza, le pedimos una conferencia y ella aceptó gentilmente, ¿no?
realmente es muy admirable su lucha y su compromiso, ¿no? Bueno, como no hay mucho tiempo, bueno, el libro el libro está organizado en 5 capítulos, ¿no? Que capaz, bueno, más o menos lo voy a describir. El primero es un mundo nuevo a construir, se llama. De Allende a los gobiernos populares de izquierda del siglo XXI, capaz es lo que más voy a hacer énfasis. El tercero, Francia y Althusser, el primer gran giro de su vida. Ese es el tercer capítulo, es más autobiográfico, tal vez el segundo es más político, de reflexiones autocríticas muy interesantes, tanto de Marta como de Isabel. El cuarto es Cuba, Piñeiro, el segundo gran giro de su vida, ¿no? Está organizado de forma autobiográfica, ahí también hay cosas muy interesantes. Y el quinto es capaz más exclusivamente autobiográfico de su infancia, ¿no? De la infancia a la tercera edad. Es interesante como dice, hemos pasado de la infancia a la tercera edad. Eso es algo que es difícil de asumir, ¿no? Bueno, nosotros ya vamos a llegar, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera hacer énfasis sobre todo en el capítulo 2 y el capítulo 4 y algunos elementos del 3, digamos, ¿no? ¿En qué sentido? En un sentido que yo creo que es clave. Como yo creo que Isabel y Marta tienen una preocupación permanente por una cuestión que capaz es el centro de las personas que intentamos, digamos, vivir de una forma en la que lo importante sea producir conocimiento útil a las luchas en marcha, ¿no? O sea, este es un tema muy importante porque muchas veces puede ser muy erudito, pero en realidad no tienes ningún compromiso, ¿no? Aunque a veces dices, digamos, y a veces hay un hipermilitantismo sin producir demasiado conocimiento ni autorreflexión, que capaz hasta es más meritorio porque por lo menos está intentando hacer militancia. Entonces, yo voy a hacer énfasis en eso porque no hay mucho tiempo. He ido seleccionando algunas cuestiones que me parecen centrales y que son un aporte, yo diría, histórico trascendental, ¿no? Yo creo no solo porque son mujeres militantes, sino porque han vivido muchas experiencias, ¿no? Que justamente van a salir en esta narrativa. Digamos, el eje sobre el cual voy a tratar de resumir algunos aportes significativos de Isabel, contando en diálogo con Marta Harnecke, es esta cuestión: ¿qué elementos claves nos dan para pensar autocríticamente y además construir pensamiento, metodologías y reflexiones útiles a las luchas, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Bueno, entonces me voy a aceptar una parte en la que, digamos, no saca doctorados porque no me interesa, que también está bueno, y se dedica a estudiar marxismo, bueno, ¿no? En fin, transita entre Cuba, Chile, El Salvador, Brasil, Uruguay, Ecuador y Venezuela mucho en la última época, bueno, pero no tengo mucho tiempo, voy a hacer lo que les he dicho. A ver, yo creo que la primera cosa más importante de este texto es esta cuestión central de la relación gobiernos progresistas-masas. Así lo plantea Marta y sobre todo Isabel, ¿no? Hay una cuestión clave que está en la página 55, que es una entrevista que le hace a Fidel, que es muy bonita, ¿no? Y que básicamente es la idea, bueno, lo leo y lo comentamos, dice, le pregunta, ¿no? Le dice, le está hablando de esta relación, masas, gobiernos progresistas, etc. Y le dice, Fidel le dice, aquí ha habido durante bastante tiempo la tendencia a suponer que los señalamientos críticos, la denuncia de las cosas mal hechas, hacían el juego al enemigo, ayudaban al enemigo y a la contrarrevolución. O sea, le está diciendo Fidel eso, ¿no? Hay temor de informar sobre algo porque se piensa que puede ser útil al enemigo. Y nosotros hemos descubierto
le dice Fidel, que en la lucha contra los hechos negativos es muy importante el trabajo de los órganos de prensa, y hemos estimulado el espíritu crítico. Llegamos a la convicción de que es necesario desarrollar mucho más el espíritu crítico. Y yo he estimulado al máximo ese espíritu crítico, porque es un factor fundamental para perfeccionar nuestro sistema. Porque es claro, sabemos que hay inconvenientes, pero queremos una crítica responsable. Y a pesar de las posibles consecuencias, todo es mejor que la ausencia de críticas. Y perdón, rectifico, esta es una entrevista que le hace Ramonet en el año 2006. Fíjense bien, este es realmente un tema muy importante, porque con algunos colegas, compañeros, hablamos mucho de esto, ¿no? O sea, realmente Fidel veía la importancia. Por supuesto que tiene que ser una crítica responsable, fraterna, como quieran, pero, y ese es el tema, después más abajo va a decir eso, estamos demasiado rodeados de complacientes que se vuelven tus empleados, ¿no ven? O sea, y a los jefes también les encantan los complacientes. Obviamente hay excepciones, por suerte. Pero este es un tema muy importante, porque los revolucionarios se forman pues en la polémica. No puede ser que estemos todos anulando al jefe porque es jefe. Hay una carta hermosa de Marx a Wilhelm Loss que dice eso, ¿no? Bueno, pero se las voy a citar otro rato porque me va a faltar tiempo para hablar de la Isabel Rao y de la Marta. Y les cito esta otra, que es mucho más fuerte, ¿no? En general, a los gobiernos progresistas, que se entiende, pero no lo dicen, no les gusta estimular a los intelectuales críticos. Más bien, hay una tendencia a rodearse de intelectuales complacientes, que los están adulando, que los atienden al pensamiento, que les leen los gestos para saber si lo que le está diciendo le gusta o no, ¿no? Entonces, tú tienes que decirle pues lo que es. Ahora, si no le gusta, bueno, gracias. Qué bueno, me alegra. Porque esta es la labor revolucionaria, ¿no? Yo siempre comento a veces, y con Isabel ya últimamente hemos tenido una relación mucho más fraterna, y les agradezco a Cris, a Javier, que yo prácticamente no la conocía de forma tan personal. ¿Cómo eran las polémicas? Lenin siempre acababa en minoría en el comité central. Siempre acababa en minoría, pero no estaba rodeado de aduladores que le decían que estaba bien, le decían que estaba mal. Pero lo curioso es que por lo general tenía la razón, pero no los expulsaba tampoco, entonces iba a la base. Esta es una cosa muy interesante a reflexionar. ¿Cómo nos formamos los militantes? ¿Cómo logramos impedir que la adulación y el atender al pensamiento, a las jerarquías, eso es revolucionario? Por supuesto que no queremos críticas insensatas sin principio de realidad, ¿no? O malintencionadas, claro. Por eso muchas veces hablamos, decimos, compañeros, está muy bien esto, pero esto no vamos a ir a decir a Unitel. Por suerte aquí no hay ese canal grabándonos. Pero entre camaradas, entre compañeros, entre personas que están queriendo construirse como militantes, es fundamental la autocrítica, el no estar de acuerdo y verlo como algo no solo normal, sino como algo bueno. Bueno, entonces es muy fuerte, ¿no? Dice, en general a los gobiernos no les gusta estimular a los intelectuales críticos, más bien hay una tendencia a rodearse de intelectuales complacientes que actúan como empleados, o sea, subordinados. Bueno, y esas son todas palabras, digamos, muy interesantes entre Fidel, Isabel, ¿no? Bueno, pero les voy a ir dando algunos elementos más, digamos, de cómo han vivido Isabel y Marta, en especial me parece Isabel, estos temas. Y solo les voy a ir mencionando algunos, digamos, episodios que demuestran esta reflexión que estoy tratando de hacer, ¿no? Venezuela, cuando hay toda una cuestión muy importante de que Reinaldo Iturriza, que yo la verdad ni siquiera sé muy bien quién es, pero
la escena es interesante, es nombrado ministro del Poder Popular en las comunas, ¿no? Pero Reinaldo Iturriza era una persona crítica, ¿no? Tenía una posición crítica. Entonces es algo muy interesante, porque ahí se realmente intenta construir la capacidad colectiva, porque nadie tiene claro cómo hacemos para ir más allá del capitalismo, ¿sabes? Yo digo a veces, ¿no? Nuestros más brillantes cerebros, por muy brillantes que sean, o militantes, no la tienen clara, es muy difícil. ¿Cómo hacemos? Incluso si no podemos, hay que hacer como Allende, decir, bueno, estamos preparando las condiciones para ir al socialismo, ¿no? Incluso así la reforma agraria fue profunda, se nacionalizó el cobre, se trataron de formar formas de autogobierno social, ¿no? Los círculos que ahorita lo tengo anotado ahí, se me con los nombres. O el tema de Acosta en el Ecuador, ¿no? Cuando lo van a entrevistar, dice, Acosta en el Ecuador, dice, ya estaba marginado, digamos, el escenario político, pero es el personaje central para tratar en sus libros el tema de la constituyente, ¿no? O sea, incluso una apreciación ecuánime, ¿no? Hay compañeros, colegas o camaradas o como quieran llamarles, que capaz vas a estar en discrepancia y te va a parecer una locura su posición, pero tiene derecho a plantear su posición. Y no tenemos derecho nosotros a decir, bueno, a nosotros juzgar quién es revolucionario y quién no. ¿Quién juzga quién es revolucionario y quién no? Y ese es un tema muy importante, porque ese es un déficit enorme de nuestros procesos. Tener la capacidad de tener marxistas, indianistas, que más leninistas, cristianos, anticapitalistas, no sé, liberales radicales, todos de este lado de la trinchera. Obviamente no vamos a meter pititos ahí que nos vengan a decir barbaridades, obviamente que no. Pero este es un tema muy importante, ¿no? Digamos, yo es curioso, a veces voy a un lugar, no, este es muy marxista, voy a otro lugar, no, este es muy indianista, y así, ¿no? Es una pobreza terrible de puras, digamos, ¿no ve? Lapidaciones, ¿no? Ni siquiera es argumentación. Bueno, incluso, por ejemplo, una reflexión muy interesante sobre Allende, que hacen Marta y Isabel, dicen, lamentablemente, con todo el mérito y la importancia, en la época de Allende nos faltó audacia, dicen, ¿no? Para hacer la constituyente en el año 1970. Dice, la que tuvo justamente la audacia de hacer Chávez, incluso reflexionan, dice, incluso Chávez no se sabía si iba a ganar la constituyente del 98, incluso así se animó. Incluso cuando perdió Chávez el referéndum del 2007, sale inmediatamente a decir, hagamos otro referéndum, y lo gana el 2009. O sea, había audacia, construir poder popular, círculos bolivarianos, comunas. Yo creo que la gran tragedia de nuestros pueblos latinoamericanos ha sido la muerte de Chávez en el 2013. Yo reflexionando ahora, aprendiendo de compañeros que nos iban charlando, había una inflexión, ¿no? Ahora ojalá podamos remontar, pero realmente Chávez tenía esa audacia, veía la cosa de forma diferente. Voy a describir otros elementos más ahorita. Cuando se abre al polo patriótico, ¿no? Se dice, pero hay que abrir al polo patriótico, no podemos tener solo lógicas burocráticas, semi-militares, o sea, tenemos que tratar de articular a la gente, pero sin meterse a todos a la mala, a una sola sigla. Entonces esas cosas son sumamente importantes. Eso es el nivel de grandeza que yo creo que tenían Chávez, Fidel, el Che. Entonces, bueno, incluso, a ver, terminando esta partecita, nos faltó audacia en la época de Allende, ¿no? Además son reflexiones de Isabel, no es el reclamo bolchevique de Jorge Viana. O sea, lean por favor el libro desde esta visión crítica, cómo hacemos autocrítica, cómo hacemos balances históricos mucho más pertinentes de nuestras deficiencias. Ahora, no es para decir, bueno, entonces era puro reformismo, no, esa es una visión muy maniquea y además malintencionada, pero algo hemos hecho mal. Y por ejemplo, por eso después Chávez plantea de forma extraordinaria, después de la reflexión chilena, sí, pues estamos en un tránsito pacífico al socialismo, pero armado. O sea, no vamos a cometer la misma ingenuidad, ¿no? Ahora eso trae problemas, hay que explicar bien, hay que entender qué sentido político tiene, pero después es importante. Vamos a hacer la misma ingenuidad,
¿no? El tránsito pacífico y la burguesía nos va a dejar, y la oligarquía y las castas señoriales. Bueno, entonces, dice Marta y Isabel, si se creaban las condiciones movilizando los comités de unidad popular, los CUP, que es de donde sale después, digamos, la idea de profundizarlo en Venezuela con los CLAP, etc. Si movilizamos los CUP, que son los comités de unidad popular, o sea, movilización de masas, apelar a una posibilidad de profundización del proceso, audacia, a lo mejor ganábamos, dice. Y eso es interesante, porque como ha explicado la Cris, bueno, ha sido terrible el golpe ¿no? Digamos, el neoliberalismo y esa locura de bombardear la moneda, era hacer tabla rasa el del golpe de Pinochet, ¿no? O sea, realmente. Entonces, bueno, pensemos eso. Yo creo que Chávez además lo tenía claro. Si se creaban las condiciones, movilizando a los comités de unidad popular, a lo mejor lo lográbamos en Allende, en el Allende. Y bueno, ahí es donde está en la página 91, donde Chávez dice, esta es una vía pacífica al socialismo, pero armada. No somos unos ingenuos que vamos a creer que nos van a dejar construir socialismo, así nomás. Bueno, y por lo tanto, todo un problema muy importante que tiene una, digamos, una importancia política, pero que se manifiesta a través de una resolución del problema militar, con formar milicias, fuerzas populares armadas, ¿no? Este es un tema muy importante, porque además no se puede hablar en pegado de eso, tiene un contenido político. ¿Tú dónde vas a construir fuerzas armadas populares o conformar milicias si no construyes poder popular? Círculos bolivarianos, comunas, formas de autoorganización. Ese es el proceso revolucionario real. Siempre está en las masas. Ahora puede jugar un papel, digamos, ciertas medidas estatales, perfecto. Pero el tema es que hay que tenerlo claro. El sujeto de las transformaciones profundas siempre son los sujetos políticos colectivos, que son obreros, campesinos, sectores nacional populares, lo que en el lenguaje viejo, y ya estoy en una interfaz entre viejo y joven, pero le llamamos las masas, ¿no? O sea, para entendernos. Entonces este tema muy importante, comunas, círculos bolivarianos, tener flexibilidad en los procesos organizativos, abrir al polo patriótico, el tema de los CLAP. Incluso, ya dejando un poco Venezuela, la reflexión que hacen sobre Brasil, ¿no? Dice, con todo lo importante y meritorio de Lula, etcétera, dicen, hacía falta audacia para construir fuerza social y movilización de masas, porque lamentablemente ni siquiera teníamos mayoría en el Parlamento. El vicepresidente de Rousseff, el compita que la ha volteado. Y eso es nuestra responsabilidad, pues. Esos señores tienen que hacer eso porque son conservadores de derecha. O sea, aquí también tenemos un déficit enorme, ¿no? O sea, a ver, el propio vicepresidente, ¿no? En el 2017, Álvaro García dice, hemos cometido el error del 21F. Está diciendo García Linera. O sea, no es un hiperradical de la plaza, ¿se entiende? Y nosotros en el 2017-18 yo les decía, compañeros, dejemos de seguir lloriqueando el día de la mentira, el día de la mentira. Si hasta el vicepresidente ha dicho que nosotros hemos cometido ese error. Y ese es el problema. ¿Cómo puede ser que tengamos una visión tan estrecha de acomodarnos, ¿no? Así dice Isabel y Marta, ya no sé cuál es la página 102, pues tengo todas las páginas. Si alguien quiere hacer una lectura malintencionada de lo que estoy hablando, dice, en Brasil se acomodaron en el poder y no tuvimos la audacia, otra vez más, de construir fuerza social, movilización de masas, intentar negociar mejor con el PT, no, perdón, con el, ¿cómo se llaman? Los sin tierra, claro. El MST. Entonces fíjense bien, eso ahorita es tremendamente actual, tremendamente importante. Hagamos un balance autocrítico del golpe, porque perdimos la capacidad de movilizar a las masas. Eso fue lamentablemente así. Yo me acuerdo el jueves, Cabildo en el Alto, estaba el señor, que siempre me olvido su nombre, que a los 3 días después encima acabó vergonzosamente pidiendo la renuncia de Evo, que se llamaba Guarachi. El jueves en el Alto, va a despertar el león dormido, los salteños.
Nosotros, ojalá, ¿no? El viernes, otro motín, no, perdón, el viernes, con motín policial en Cochabamba, que se estaba expandiendo desde la, no sé qué hora de la tarde hasta la noche, y el sábado ya era todo el país, con motín policial y todo. Otro cabildo en el Alto, cabildo, había menos gente que el jueves. Entonces decían, Dios mío, ya estamos, chao. Porque en Bolivia no existe el Estado es aparente. Hay un maximalismo de masas. Entonces, el Estado realmente son las masas y los órganos de represión. Y si pierdes, o sea, el ejército sugiere tu renuncia y la policía hace un botín y has perdido la capacidad de movilizar a las masas, te has caído. Pero no hacemos lecturas pues clasistas, históricas. Creemos que solo los tinglados del poder de inventarse el derecho humano hacen reelegir. O sea, por favor, ese era un sector conservador que no entendía esta importancia de estas cuestiones. Bueno, perdón, creo que esto me va alargando mucho, disculpen. Ya, perdón. Voy a ir sintetizando. La audacia en Brasil, en la página 104, poder popular desde abajo, que es lo que estoy hablando, ¿no? Los consejos comunales, los comités de tierras, los comités de áreas vecinales, ¿no? Justamente lo que estoy hablando en la página 105 empiezan a reflexionar. No se puede despreciar la lucha de masas. Este ha sido un error muy importante en muchos momentos. No renunciar a un frente de masas, etcétera, etcétera. Y voy a contar una anécdota de lo de Chávez para ir cerrando. Mil disculpas, Cris, que me alargado. Es una anécdota cuando en el 2010 hay una crítica pública, ¿no? Que está relacionada a un centro, el Centro Internacional Miranda, ¿no? De más o menos una especie de planteamiento, quisiera leerlo textual para que no sea malinterpretado, de que Chávez no escuchaba, una crítica pública en la que estaban algunos intelectuales. Bueno, hubo todo, digamos, una tensión, incluso me parece que intentaron cerrarlo, no sé bien, pero eso dice el texto. Y hay una cosa muy interesante, la reacción de Chávez después, ¿no? Por televisión en vivo, Chávez sale a decir, que me acuerdo hasta ahorita, que lo voy a decir, que está ahí, Juan Carlos Monedero tenía razón, me dice, por la tele. Y dice, tenía razón, yo no sé con qué gente me rodeaba en esa época, le dice Chávez. O sea, pero eso es Chávez, no es el Jorge Vialla que está, ¿no ve? Y eso es re importante, porque finalmente nosotros decimos, necesitamos construir ese tipo de líderes que reconozcan, que hagan autocrítica, que convoquen a que critican fraternamente, que formen en la polémica a los militantes, etcétera, etcétera. Bueno, mil disculpas, había otros ejemplos de Cuba y demás, pero lo dejo para otro día. Muchas gracias, disculpen que me haga. Bueno, voy a pasarle directamente a Pepe para que me quede un ratito del final de la despedida. Bien, muchas gracias, Cris. Nuevamente estar contigo, compañeros, compañeras. En principio quisiera mandar un saludo a Isabel. Con Isabel y Marta he tenido una relación personal después de haberse instaurado el gobierno del movimiento al socialismo. Sin embargo, la relación intelectual y de lucha es de mucho más allá. A Marta lo conocí con sus cuadernos populares, ya en la década de la dictadura del Almanzar pude conocer sus elementos de materialismo histórico, que me ayudó mucho en la formación. No comparto muchas críticas que se han hecho a ese texto, porque a mí me abrió la posibilidad de ser heterogéneo en mis lecturas, porque Marta me recomendó leer a Stalin, a Mao, a Lenin, a Marx, a Gramsci, y eso para justificar lo que eso nosotros queríamos. Nosotros recurrimos a la teoría para justificar lo que estamos haciendo. No somos los que primero teorizamos y después nos metemos a la pelea.
Esa ha sido mi práctica personal, la de muchos revolucionarios, de jóvenes, de trabajadores, que se indignan contra la explotación capitalista y comienzan a pelear. Y para justificar, y mucho más, como decía el Che, para tener la certeza de la posibilidad del cambio, está la teoría. Y Marta me ayudó mucho para convencerme de que podíamos cambiar una sociedad. Las lecturas posteriores a Marta me llevaron a conocer el problema de toda su valoración de Lenin en la revolución. A veces se conoce que tal vez fue muy esquemática la forma en que nos dio, porque nos planteaban una estrategia revolucionaria con un trípode inamovible: el movimiento social, el partido y la fuerza armada. Y bueno, nos empeñamos en eso. Pero fue nuestra experiencia que nos dejó cortos con esa visión. En particular, yo quiero decir, en el deseo de conformar la vanguardia revolucionaria, he pasado por partidos y creando partidos, creo que 5. Y no se trata de crear un partido, sino de que hacer esa dirección salga de la lucha de masas. Con este bagaje de conocimientos, no me costó difícil aceptar el nacimiento del MAS y PCP. No era un partido, era la confluencia de movimientos sociales, de movimientos revolucionarios que habían luchado contra el capitalismo, contra el imperialismo, y esa cualidad de coalición de movimientos sociales nos daba la libertad de opinar, de organizar y de emprender cualquier lucha que debilitara el sistema. No hay línea, no hay estrategia, no hay táctica en el MAS. Quien hace la lucha son las masas. Y así derrotamos al neoliberalismo. En todo este proceso de luchar contra el neoliberalismo, la gran cuestionante que teníamos: ¿cómo hacer? Y muchos estaban convencidos, después de la caída del muro de Berlín, que el camino era la democracia. Y ahí yo me encuentro con un texto de Marta que señala muy claramente que hay que defender la democracia, que es una conquista de la humanidad, pero el contexto integral de democracia: democracia política, democracia social y democracia económica, que en última instancia significa igualdad. Esto es lo que dice Marta en su texto. Me gustó el texto, pero además quise confrontar ideas, y ahí me encontré con Isabel Rauber, que no tiene una visión mucho más académica, no tanto política, pero que señala igualmente que la democracia la han prostituido la burguesía, que utilizó el pueblo para pelear por la democracia, por la apertura, pero que en última instancia la democracia se convirtió en una élite por la estructura republicana. Y otra voz que en ese momento me permití poner el debate es a Luis Suárez, un científico cubano que mucho tiempo estuvo el embajador de Cuba en Venezuela y que tenía sus propias concepciones de la democracia a partir de su formación marxista. Con estos elementos nos comenzamos a batir, a defender la democracia, pero con una perspectiva revolucionaria. No dejamos de participar en las elecciones, pero tampoco dejamos de participar en lo que el neoliberalismo pretendió ser un dogal para someter a las masas: la participación popular. Nos lanzó eso. Aquí tienen un presupuesto, gasten como quieran.
Yo estaba en Yayao en esa vez, nos metimos al control social. Y a partir de eso pudimos cuestionar lo que era el presupuesto de la alcaldía. ¿Qué nos daba el neoliberalismo? Una miseria. ¿Y qué significaba la ignoración de las empresas estatales, de los derechos humanos? Nos dio la posibilidad de organizar en los barrios y politizar. Y eso era intuición. Y creo que esa intuición también se dio en el Alto, se dio en Cochabamba. Cuando la guerra del Alto, son los comités de participación popular, las OTBs, las que salen a las calles. En el Alto igualmente, la guerra del gas no se explica con esa estructura organizativa de las OTBs. Yo participé como espectador, apoyaba a los mineros, entregaban sus marchas, pero cuando bajó la movilización del auto, Solares estaba discursiando ahí, pero las masas pasaban y se pasaban, subían y bajaban con sus estandartes de hoteles. Creo que en ese sentido la lectura en ese momento de no dejar ningún espacio de lucha democrática y organizar al pueblo fue capital para el derrocamiento de la dictadura. Finalmente tuve la posibilidad de conocerlo a Marta, nos visitó, estaba de diputada, nos invitamos su visita a la Universidad del siglo XX y allá dio sus conferencias, sus charlas y tuvimos una convicción. Ella sacó un libro, juntamente con un compañero Fuentes, decía que finalmente con Isabel pudimos discutir ya los problemas entrado en la gestión del MAS. Y efectivamente lo que se perdió fue la capacidad de movilización de las masas, y también la capacidad crítica, y por tanto la capacidad propositiva. Y esto vino el golpe y nadie sabía qué hacer. Yo quiero decirle que eso también me preocupa. No basta tener el gobierno, no basta tener el parlamento, los consejos. Necesitamos tener las masas movilizadas y permanentemente recreando su programa de lucha. Hoy observamos que las dirigencias sindicales no convocan a congresos, no convocan a ampliados. ¿Y cuál es el programa de lucha de esas masas? Entonces, se siente un nuevo golpe. Ya sabemos cómo ellos conspiran, pero ¿cómo nos defendemos nosotros si no movilizamos a las masas? Y creo que Isabel, sus aportes en este sentido han sido muy claros. Hay que tener movilizadas a las masas, que sean ellas las que se planteen objetivos de carácter estratégico y superen el espíritu corporativista, el arribismo de sus dirigentes y sueñen en construir una sociedad grande y socialista. Gracias. Gracias. En el libro van a encontrar una radiografía, una tomografía de la Marta, que quizá no hemos estudiado en profundidad. Una Marta mujer, sensible, llena de incluso hasta contradicciones psicológicas, emocionales, que pasó por muchísimos periodos de su vida y que a lo largo de su trayectoria logra describirlos genialmente, maravillosamente. Y a partir de la entrevista con Isabel, que es otra de las grandes de estas mujeres, de estas dos mujeres de las que estamos hablando, a partir de esa entrevista describen y descubrimos una Marta única y genial, que es nuestra americana, además una gran amiga, creo que de nosotros tres acá presentes. Sobre el caso sobre Isabel, quisiera referirme solo a dos puntos de los cuales ella está siempre preocupada y su angustia nos traspasa, nos llega.
ella dice, debemos gobernar con el pueblo, pero eso tiene que ser real. Eso, si no tenemos la vivencia al lado de la población, si no vivimos con ellos en su base, ellos sufrirán los errores que cometamos nosotros como gobierno, creyendo que al llegar al poder es simplemente ganar las elecciones. Y el otro tema que a Isabel le preocupa es el tema de la integración regional. No se trata de una simple integración económica, comercial, que abra aranceles o cierre fronteras, sino que permita la interconexión entre una comunidad y otra, entre un pueblo y otro, y que eso va a permitir una fortaleza en nuestro continente, tal cual como en el caso de Europa, que nosotros podamos tomar un tren en Colombia, en Panamá, y nos dirijamos a Buenos Aires sin ningún contratiempo, pero que en este momento la conectividad, conexión interestatal, incluso interprovincial entre nuestros países, es casi nula. Isabel se preocupa del tema de la integración política, pero también se preocupa del contrapeso que estamos haciendo al capitalismo. Si hablamos contra el capitalismo, somos anticapitalistas, pero ¿cuál es la propuesta que estamos anteponiendo? ¿Cuál es la propuesta real que se antepone a esto? Cuando estamos todos preocupados, si no asustados, porque los Estados Unidos nos bloqueen, como Venezuela, Cuba, y bueno, por eso no nos metemos entonces con Estados Unidos, por eso no alzamos la voz para que no se nos cierren las ventanas y las puertas, como en el caso de Venezuela y de Cuba. O sea, hay una serie de cosas que vamos a encontrar en estas dos mujeres altamente brillantes, impresionantemente brillantes, y que hoy están a la disposición de nosotros y nosotras a través de libros, de revistas, de encuentros, a través de Zoom, de estas redes sociales, pero que también están presentes en estas conversaciones que hacemos con los intelectuales y las intelectuales que han estudiado profundamente su pensamiento. Las invitamos a leer este libro, que es uno de los imprescindibles. Aquí encontramos a la Marta en todas sus dimensiones: política, social, psicológica y personal, la Marta íntima, pero también encontramos a una Isabel que se descubre a sí misma a través de estas entrevistas. Yo me siento sumamente identificada con Marta, que es capaz, además, y con Isabel, que es capaz de generar debates como este. O sea, yo analizo a través del cristal con el cual me impone Marta, que no es ninguna dogmática, sino que te establece un punto de vista y una posibilidad de analizar a través de su vivencia, y también la Isabel. Ambas te plantean caminos a seguir para analizar y para entender este contexto. Isabel habla de un cambio civilizatorio. Si no somos capaces de producir un cambio civilizatorio entre las relaciones humanas, desde la base hasta el alto gobierno, si no somos capaces de elevar nuestra conciencia a la altura de la conciencia de los pueblos, de verdad no vamos a ser capaces de transformar este mundo y de salvarlo, de salvar la humanidad, que es uno de los grandes planteamientos que hacía el comandante Chávez y que también suscriben Marta e Isabel. Quizá Isabel en un sentido más elaborado, pero que bueno, son divergencias, contradicciones que vamos a encontrar nosotros mismos, nosotras mismas, cuando ejercemos el poder, cuando ejercemos cierto tipo de poder. Con esto termino. La praxis no puede estar desvinculada del ejercicio político, de la teoría. No hay teoría válida si no hay una praxis, dice Isabel también en sus reflexiones, en sus análisis. Y ella habla de cómo ella se ha dado cuenta que en los últimos tiempos los gobiernos progresistas poco a poco se han ido distanciando de la base, y es una preocupación que ahora en la tarde la conversábamos. Yo le decía, ¿qué puedo destacar? Y me decía eso, llamar la atención, angustiarnos, porque nos estamos divorciando de la base, y eso es imposible de permitir. Y nosotros quizá como periodistas, comunicadores, pedagogos, intelectuales, llamamos a eso, a reflexionar sobre estos llamados de atención que nos hacen estas dos maravillosas mujeres. Y bueno, con esto termino ahora sí. Hay una fotografía interna que la van a encontrar en la página, creo que en la página final de la entrevista. Es una fotografía donde está Marta con
el comandante Chávez y su esposo Michael Lewowitz. De esa fotografía me inspiro para hacer esta pintura que ven aquí y que intento reflejar a la Marta feliz, alegre, como era una niña y una joven hasta envejecer, hasta darse cuenta que entramos a la tercera edad sin que nadie nos haya avisado. Y bueno, y finalmente esto deviene en el final fatal de Marta en 2019, una mujer con una producción intelectual que de verdad nos maravilla y nos sentimos orgullosas y orgullosos de esto. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.